Traidor. Así llamó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al exmandatario Felipe Calderón en su habitual rueda de prensa conocida como Las Mañaneras de este jueves 23 de febrero pasado. Y es que las gestiones presidenciales anteriores, previas a la del actual mandatario mexicano, se caracterizaron por un entreguismo y una ausencia absoluta de patriotismo frente a los intereses y abusos de los estadounidenses. Realmente vergonzosa. ¿En qué forma y quiénes entregaron la soberanía mexicana a la potencia del norte? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El pasado jueves 23 de febrero, en sus habituales ruedas de prensa conocidas como Las Mañaneras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tocó un tema sensible para los mexicanos en particular y para los latinoamericanos en general. Y no es otro que el tema de la soberanía mexicana, frecuentemente vulnerada por los intereses estadounidenses, y la escandalosa y vergonzosa colaboración de algunos mandatarios con tales abusos, lo que fácilmente puede ser extrapolado a todos los países latinoamericanos. El tema salió a relucir ante una pregunta hecha por la periodista Dalila Escobar de la revista Proceso, en la que preguntaba qué opinaba sobre la posible demanda de inconstitucionalidad de una serie de leyes impulsadas en el Congreso por su bancada política, interpuesta por la oposición. AMLO inmediatamente consideró que tal posibilidad era totalmente normal en un Estado de Derecho y comparó la situación actual de la separación de los poderes públicos a como había sido en el país desde los tiempos de Porfirio Díaz hasta la presidencia de Peña Nieto, en la cual no se respetaba tal separación de poderes. En ese punto, el mandatario mexicano recordó cómo durante el período de Felipe Calderón se cometieron abusos por parte del Poder Ejecutivo mexicano para torcer la Constitución e influenciar en las decisiones del Poder Judicial. Recordó AMLO cómo fue interferida por parte de Felipe Calderón la investigación sobre un incendio que produjo el deceso de niños en la guardería infantil ABC en el año 2009 en Hermosillo, estado de Sonora, para que la misma no se llevara a cabo y no se juzgaran a los responsables, personajes estos que la oposición política defiende a capa y espada. Sin embargo, pese a la gravedad de aquel hecho, ninguno de los sectores políticos que hoy conforman a la oposición mexicana le exigió explicaciones entonces a Felipe Calderón, y ni siquiera lo hicieron cuando las agencias de seguridad estadounidenses ingresaban armados dentro del territorio mexicano y dirigían cuerpos completos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y es en este punto en el que López Obrador nos ilustra con un capítulo desconocidos para la mayoría de la ignominia y el entreguismo de las élites mexicanas ante el sempiterno imperio estadounidense y sus históricos abusos. Señala Andrés Manuel López Obrador que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón se entregó de facto la Secretaría de Marina Mexicana bajo las órdenes de las autoridades estadounidenses, desarrollando actividades y operativos al estilo de la película Rápidos y Furiosos. AMLO, en su muy particular estilo, señalaba lo siguiente: los vínculos de gobierno a gobierno entre los estadounidenses y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, añadiendo, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina a las agencias estadounidenses, dejando en claro el entreguismo de Calderón. Asimismo, fustiga López Obrador al señalar que entraban y salían, hacían lo que querían en el país, vulnerando la soberanía de México. ¿Por qué no explica todo esto?, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón.
Y es que López Obrador hace un recuento histórico de cómo durante el gobierno de Calderón, la soberanía mexicana era pisoteada por las agencias de seguridad estadounidenses, siendo la Secretaría de Marina el organismo mexicano que colonizaron para sus propios intereses. Pero para ilustrarnos más, veamos qué es la Secretaría de Marina y cuáles eran sus funciones. La Secretaría de Marina de México es el órgano del Estado mexicano encargado de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas relacionadas con la rama de las Fuerzas Armadas que administra a la Armada de México. Es una de las 19 secretarías de Estado que, junto a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforman el gabinete legal del presidente de México. En términos prácticos, es una secretaría que se ocupa de la seguridad de los puertos, de la protección de las costas. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la Marina se reestructuró y se preparó para el conflicto con las organizaciones delincuenciales dedicadas a la venta ilegal de estupefacientes. Reactivó a sus fuerzas navales del Golfo y Pacífico, creó 30 batallones de infantería y le dio vida a las unidades de fuerzas especiales. En aquel periodo, las autoridades estadounidenses prefirieron utilizar a la Marina mexicana por sobre el ejército, aduciendo que el ejército mexicano estaba penetrado por las organizaciones delincuenciales a las que estaban enfrentando, específicamente al grupo de Beltrán Leiva. Aquel conflicto provocó un saldo de más de 122.000 decesos violentos, cerca de 23.000 civiles, militares, marinos y policías desaparecidos, y más de 200.000 desplazados en el interior del país, sufriendo la Marina específicamente 357 militares fallecidos. Siendo el resultado de aquella política la desaparición de algunos grupos delincuenciales y el fortalecimiento de otros que ocuparon los espacios dejados por aquellos, lo cual siempre resultó sospechoso, visto el histórico manejo de las agencias de inteligencia estadounidense para con la venta ilegal de estupefacientes a los fines de financiar sus operaciones clandestinas. En todo caso, como bien nos ilustra López Obrador, la Marina mexicana pasó de ser la rama de las Fuerzas Armadas mexicanas encargadas de la seguridad y la vigilancia de los espacios acuáticos de la República Mexicana a convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos. Solo que aquella fuerza, luego del desastre humanitario que provocó aquel conflicto, lejos de desaparecer el flagelo que dichos grupos comerciantes de estupefacientes al margen de la ley provocaban en la sociedad mexicana, extrañamente solo condujo al fortalecimiento de otros grupos que pudiésemos pensar eran más dóciles a los intereses estadounidenses. Es por ello que AMLO señala y fustiga a Felipe Calderón y a todos aquellos que desde la oposición política a su gobierno defienden el entreguismo de aquel gobierno y se hacen de la vista gorda con todas aquellas tragedias humanas que provocó aquella política impulsada directamente por los estadounidenses. Era clara la intervención estadounidense, según dice López Obrador, dado que en aquel entonces el embajador estadounidense Carlos Pascual, luego del espectáculo en que resultó el fallecimiento del delincuente Beltrán Leiva, declaró que sí se podía confiar en la Marina, no en el ejército. Y como la guinda en el pastel, AMLO le reclama a Calderón cómo explica que el que fuese su titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, esté siendo juzgado hoy por los estadounidenses por 5 delitos, 3 por la venta ilegal de estupefacientes, 1 por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas. En definitiva, Andrés Manuel López Obrador nos ha ilustrado de nuevo cómo los gobiernos neoliberales latinoamericanos han sido solo gobiernos serviles y vasallos a los intereses estadounidenses, inclusive en temas tan delicados como lo son la soberanía e integridad de sus propios países. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.